la gran pandemia de peste negra o de peste bubónica en Europa, pues era una epidemia mundial, abarcaba todo Europa, aunque se ensañó con más fuerza en unas ciudades que en otras, ¿no? Y sobre esto, pues, vamos a decir algunas cosas. Advertir que se ha escrito mucho. Yo, sinceramente, en mis investigaciones he pasado por las epidemias. Cuando hacemos investigaciones sobre salud pública, por ejemplo, una investigación que hicimos sobre salud pública en las ciudades, historia de la salud pública en ciudades del Caribe colombiano, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, nos acercamos incluso un poco a Riohacha. De pronto nos encontramos con una epidemia de viruela muy fuerte que hay en Cartagena a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XIX, ¿no? Es una epidemia algo así como instantánea que provoca el contagio de la multitud que está reunida en un acto político en la plaza principal de la ciudad, y algo así, el relato que hace Eduardo Lemaitre es algo así como que todos se contagiaron instantáneamente por el solo hecho de estar en la plaza. Hay algo de mitología en este tipo de relatos sobre el tema de las pandemias y de las epidemias, y yo creo que tiene que ver un poco con algo que produce estas enfermedades que se distribuyen en toda la población en un momento dado, y es el temor. Entonces el temor produce un montón también de imaginarios particulares. Yo quisiera, antes de empezar, a manera de preámbulo, algo que me llamó mucho la atención, que fue, de pronto un día pensé, dije yo, pandemia, bueno, ¿qué es la pandemia? ¿Sí? Y empecé a buscar el significado de la palabra pandemia, cómo se había formado la palabra gramaticalmente, ¿sí? Y entonces la busqué en varios idiomas, sobre todo idiomas indoeuropeos y algunos germánicos, pero sobre todo cuando consulté con los colegas especializados del área de literatura, del área de lingüística, me refirieron al diccionario etimológico de especialidades de Javier Conomina, que es la gran autoridad en materia etimológica de las palabras en lengua castellana, particularmente siendo Conomina catalán. Y cuando llega uno a la entrada de pandemia, ¿sí? La entrada del diccionario de pandemia por la P-A-N, pandemia, es muy curioso porque no dice absolutamente nada, dice solamente pandemia, dos puntos, véase democracia. Democracia, qué curioso, democracia. Entonces, bueno, hay que hacerle caso a Coromina, vamos entonces a devolvernos un poco las páginas del diccionario y vamos hasta democracia. Entonces, claro, cuando uno va pasando las páginas, ya uno va pensando, claro, demo, ¿sí? Pandemia, demo y democracia, ¿sí? Claro, llega uno a la conclusión en democracia, porque en democracia no va a hablar de la pandemia, habla de la democracia, define la democracia, y entonces la composición de la palabra pandemia es pan, que significa todo o de todos, y demia, pueblo, con lo que uno mismo va armando la definición. La etimología de la palabra es aquello que le pertenece a todo el pueblo. No habla de enfermedad, no, es todo lo que le pertenece, es aquello que le pertenece a todos, a todo el pueblo. ¿Sí? Es bastante interesante esta definición etimológica de pandemia, ¿no? Que luego va a haber, desde luego, unas acciones de carácter científico, de carácter médico, de carácter epidemiológico, que van a recoger la misma palabra, pero cargada, pues, de otros significados históricos. En este sentido, entonces, entendemos que una pandemia es la enfermedad que le da a toda una población, en un momento dado, en un lugar específico o en muchos lugares al mismo tiempo.
Y aquí no hay, cuando se dice todo, es absolutamente todo. Es decir, que no hay una distinción por la condición económica, digamos, la ideología política, las creencias religiosas, absolutamente nada, la edad, el texto, absolutamente nada. Es decir, que le da a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto es importante considerarlo porque cuando empezó la pandemia de COVID-19, hoy en día casi no se repite, pero ya la gente lo tiene grabado en la cabeza. Algo así como que a todos nos va a dar. Es decir, no se preocupe, no se esconda que a todos nos va a dar. Usted se esconde, pero cuando salga le va a dar. Entonces las autoridades sanitarias de todo el mundo, y más que las autoridades sanitarias advierten, pero los que toman las decisiones son los políticos, los gobiernos, se preocupan fundamentalmente por que a la población, a toda la población, no se produzca un contagio de manera simultánea, que se vayan contagiando poco a poco, y eso es lo que llaman la famosa curva, ¿no? Los picos y la curva, y es intentar el aplanamiento, todos son conceptos epidemiológicos, la curva, el aplanamiento, y el trabajo fundamental que hacen las autoridades sanitarias y las decisiones políticas que se han tomado están encaminadas fundamentalmente a contrarrestar el ritmo del contagio, es decir, lo que llaman el aplanamiento de la curva. Pero eso de que a todos nos va a dar, de que a todo el mundo le va a dar, es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque, desde luego, todos sabemos de que es posible cuidarse para evitar el contagio, ¿sí? Nosotros estamos en casa evitando el contagio, por eso se llama un confinamiento preventivo obligatorio. Bueno, preventivo, desde luego, ahí sabemos, obligatorio, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde se discute la verdad, ahí es donde esa verdad es una verdad a medias, porque podríamos imaginarnos la sociedad en tres grupos, pero no grupos iguales, grupos completamente desiguales. Una ínfima minoría de grandes propietarios, de detentadores del monopolio de la riqueza y de detentadores de los poderes políticos y económicos, que están, desde luego, en su casa, encerrados, ¿sí? Y seguramente no hacen teletrabajo, ¿sí? Tienen trabajadores, empleados, que hacen el teletrabajo por ellos o salen directamente a las calles, salen directamente a trabajar, ¿sí? O sea que esa minoría, que uno podría decirle en términos políticos, aunque suenen muy ortodoxos, son los aristócratas, los burgueses, los oligarcas y las élites políticas que se quedan en casa y no corren ningún riesgo, ¿sí? Absolutamente. A algunos políticos les ha dado, pero sobre todo en la fase inicial, cuando nos tomó por sorpresa. ¿Sí? Hay otro grupo que es la inmensa mayoría de la población, que en países, estos países que ya no es posible llamarlos en vías de desarrollo, una quimera, sino que son países pobres, países de una alta densidad poblacional, países donde la mayoría de la actividad económica solamente cabe dentro de la informalidad. Estas personas están tiradas a la calle, están buscando sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Por eso les contaba ahora al comienzo cómo la calle al frente de mi casa es una calle llena de gente, ¿sí? Parece una hora pico de cualquier día sin epidemia, ¿ah? Porque la gente está en la calle, porque hay mucha población, que no tiene otra alternativa que no salir a la calle, al rebusque, como llamamos aquí también a veces de manera coloquial, ¿sí? Entonces, esa gran masa de la población es una masa que no atiende, por ejemplo, la amenaza de una multa a quien encuentren en la calle el día que no le toca. Porque ¿qué va a decir esta persona? Ah, sí, no, pues sí, múlteme. Sí. Esa persona no tiene un registro, no tiene un contrato laboral, no le pueden embargar el sueldo, o sea, absolutamente nada, no tienen una cuenta bancaria, no sé. A lo sumo tienen la cédula y un celular, y no tienen más. Entonces, no les importa, van por la calle.
la policía no los puede detener. ¿Dónde los va a llevar? ¿Dónde va a llevar tanta gente? Si las cárceles también han cerrado sus puertas, no dejan entrar a nadie para que no entre el virus, ¿sí? Y hay otro fragmento de la población que yo diría que podría equivaler, estoy especulando un poco, a un 20, máximo un 30%, que es la clase media trabajadora, generalmente empleados de empresas privadas, y hay una gran masa de ese sector que son empleados públicos, los funcionarios públicos, los trabajadores del Estado, los trabajadores del gobierno, de las alcaldías, de las gobernaciones, que ahí están también los maestros, estamos los profesores universitarios, que digamos estamos obedientes quedándonos en casa y haciendo teletrabajo. Teletrabajo en condiciones discutibles, ya saben ustedes, los que son, digamos, miembros de la comunidad universitaria, todas las discusiones que se han venido generando en las asambleas de profesores, en las asambleas de profesores de cátedra, en las asambleas triestamentarias, en los claustros de profesores, en el consejo académico, en el consejo superior, discusiones, digamos, a veces de pura catarsis, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, que estamos utilizando recursos propios, de que estamos trabajando demasiado, en fin. Pero esa masa de clase media, ese grupo de clase media, realmente ese no es el problema, si están haciendo teletrabajo. El problema fundamental con ese sector de la población es que se le está descargando sobre sus hombros el peso económico de la crisis que está generando el encerramiento. No la crisis que está generando la pandemia, no. Es la crisis del encerramiento, porque el encerramiento es el que afecta a la economía, no la pandemia. La pandemia afecta biológicamente los cuerpos, ¿sí? Y podrá ser muy fuerte o menos fuerte, pero afecta biológicamente los cuerpos. Aquí hay un tema de medicina, ¿sí? Que es un tema de medicina que desde luego no se puede leer sino a través de una mirada desde la salud pública, porque la atención en casos de pandemia no es una atención médica. Si bien los médicos están trabajando intensamente en los hospitales, intentan curar a las personas contagiadas, los científicos están trabajando en los laboratorios intentando descubrir la vacuna, ¿sí? O por lo menos descubrir el circuito de la enfermedad. ¿Cuál es el circuito de la enfermedad? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son sus picos? ¿Cómo se puede variar? ¿Cuál es el circuito de la enfermedad? Las decisiones sobre el confinamiento preventivo obligatorio las toman los políticos. Son los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, ¿sí? Autoridades, incluso como las de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, o los del Ministerio de Salud y Seguridad Social, o las Secretarías de Salud, recomiendan, ¿sí? Pero los decretos de confinamiento son ejecutivos políticos, ¿sí? Es decir, que allí no hay realmente una orden media en el decreto de confinamiento. Quien da la orden de confinamiento es la voz del político. Pero esa voz del político, desde luego, está asesorada por el saludista, por el médico, ¿sí? Pero hay que distinguir esas dos instancias. La instancia de la medicina, el accionar del médico y de la medicina, y el accionar de la salud pública. Por eso, nuestra facultad está viviendo un momento de trascendental importancia, porque somos la Facultad Nacional de Salud Pública y estamos viviendo el gran acontecimiento de salud pública que haya vivido no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Es decir, somos protagonistas importantes aquí. He sabido por conversación directa con el decano, José Pablo Escobar, cómo se han volcado, digamos, gran cantidad de proyectos de investigación y se ha elevado, digamos, la contratación desde la facultad en un montón de proyectos que, digamos, reúnen a más de un centenar de personas trabajando en distintos frentes con el tema de esta pandemia, ¿no? Que nos aflige a todos. Profe Álvaro, sí. Con respecto a todo lo que nos está manifestando, hay varios temas que salen como álgidos, podríamos decir, en lo que nos cuenta. ¿Podría usted hablarnos o decirnos desde su punto de vista cuál es la importancia y el sentido de la historia
historia de las epidemias hoy y cuál es la presencia de la enfermedad y la muerte en las epidemias y las pandemias, y si esa presencia de la enfermedad y la muerte podríamos decir que se está modificando a nivel histórico en comparación con otros momentos en el pasado, debido tal vez a todo ese contexto sociopolítico y económico que usted nos refiere, en el que las personas están tomando decisiones de salir o no a la calle, dependiendo de un estado económico o de las necesidades que tienen a nivel familiar, y esto cómo puede ir cambiando la historia de las epidemias y las pandemias. ¿Puede hablarnos un poquito sobre eso, profe Álvaro? Desde luego, claro, yo creo que es algo fundamental y que lastimosamente, hay que decirlo, deberíamos de tener esta opinión un poco como algo sabido, ¿no? Pero desafortunadamente en las sociedades neoliberales, donde se juega a la rentabilidad y a la autosostenibilidad, hay algunos oficios, hay algunas profesiones, hay algunos trabajos que se consideran no rentables, ¿sí? Y por lo tanto parece que no sirvieran para nada en la resolución de problemas sociales, ¿no? Yo creo que la importancia y el sentido que tiene la historia de las epidemias hoy tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. De una parte, el conocimiento de épocas pasadas, es decir, una historia detallada de épocas pasadas, de las epidemias ocurridas en el pasado, sobre todo estamos hablando pues de los registros más antiguos que se han hecho, que son a partir del siglo XIV, con la epidemia de peste bubónica de 1348 en Italia. Digamos, el conocimiento de esta historia, que parece definitivamente muy alejada de nuestro presente, como que ya pasó, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ayuda a entender no solamente lo que ocurrió en Florencia en aquella primavera de 1348, como, digamos, una historia de pura gratuidad, saberla por saber, porque es muy rico, porque los relatos están muy bien redactados, sino porque es la mejor forma de comprender la realidad pretérita de estas sociedades de manera integral, comprender la economía, la política, la cultura de estas sociedades del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, incluso en el siglo XX, porque las epidemias han transcurrido a través de todas estas epidemias, y entender de manera integral la sociedad para poder entender situaciones distintas con respecto no solamente a comprender el fenómeno de la pandemia y de la epidemia, sino para comprendernos a nosotros mismos en el tema. Y de otra parte, desde luego, algo que es muy importante, de lo que ha se ocupado fundamentalmente la literatura, en muchos casos la historia comprendida o entendida como una forma de literatura, como una forma de la narración, es porque podemos llegar a los sentimientos humanos. Podemos hacer una historia en la que se rescate elementos humanos, y no solamente los elementos de orden económico, social y político, e incluso médicos, ¿sí? Sino entender los efectos que en los seres humanos han causado las enfermedades y cómo vive el enfermo en enfermedad. No es entonces el estudio de las epidemias solamente una historia de las enfermedades, sino que debe incluir, y de hecho se ha incluido por algunos historiadores, elementos de una historia de los enfermos, ¿sí? La distinción entre enfermedad y enfermo son completamente distintos. El enfermo es, digamos, aquel que sufre, aquel que manifiesta el dolor profundo, aquel que manifiesta los miedos, ¿sí? Esa realmente es una de las, digamos, de los factores que ameritan realizar una historia de las enfermedades epidémicas y pandémicas en el pasado. Profe Álvaro, entonces podríamos decir que desde mi experiencia
personal, íntima. Reconozco que enfermar, y tal vez usted esté de acuerdo conmigo, o padecer una enfermedad y convivir con ella puede causar miedo, incluso puede llegar a modificar los modos y estilos de vida de las personas, el cómo nos vemos, nos concebimos a nosotros mismos a partir del padecimiento o del dolor. También puede modificar los roles que ocupamos en nuestra familia, con nuestros amigos, dentro de nuestras redes de apoyos más cercanas. En general, las enfermedades suelen ser asociadas con pensamientos negativos o inmediatamente con la muerte. Profesor Álvaro, desde su punto de vista, ¿hay una diferencia en la manera en la que se relata en esa historia, en esa literatura, lo que hay detrás de la enfermedad y desde la perspectiva del paciente? Podríamos decir que en salud pública estaríamos también contando esta historia, la historia que pueden dar a conocer los enfermos, y cuál es esa historia que en este momento estamos escribiendo desde nuestras casas, frente a computadores, teletrabajando, viendo tal vez, aunque hay mucha gente en las calles, que la vida está siguiendo un ritmo que nosotros no estamos conociendo, porque muchos estamos directamente en nuestra casa día a día, despertamos, atardecemos y dormimos todo el tiempo en nuestras casas. ¿Usted cómo cree que esa historia va a cambiar? ¿Cómo cree que la salud pública puede empezar a contar esa historia a partir de la historia de los enfermos, de la experiencia de vida, de las narrativas? Cuéntenos un poquito más a fondo, profe, esa diferencia entre la historia de la enfermedad y la historia de los enfermos que usted menciona. Claro, es indiscutible que hay una presencia de la enfermedad y de la muerte en la historia de las epidemias y de las pandemias, indiscutible. Escribir una historia de las epidemias sería completamente insuficiente sin la construcción de la historia de la enfermedad y la construcción de una historia de la muerte en Occidente. Estamos hablando de Occidente, aunque estas historias todas remiten a Oriente. Generalmente estas pandemias siempre, cuando aparecían en Europa, lo curioso es que a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando aparece la peste en Florencia en 1348, se hablaba de que venía del Oriente, ¿sí? Que venía de Oriente, que venía de Asia, y se llamaba la peste asiática, ¿sí? A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, viene de China. O sea, todas estas pestes, y en el transcurso de estos siglos siempre esas pestes han venido de Oriente, ¿sí? Por eso se habla de una historia de la enfermedad y la muerte en Occidente. Las descripciones que al efecto se han presentado en la memoria de los pueblos están básicamente contenidas en las narraciones literarias, y creo que vale la pena remitir varios autores, como son pues, Boccaccio con el de Camerón, que se escribe justamente unos 4 años después de aparecida la epidemia en Florencia en 1348. Creo que las narraciones las escribe en 1351, 52, y ahí es citado reiterativamente, no solamente en la literatura, sino también por los investigadores, por los historiadores de la medicina, por los historiadores de las epidemias en todo el mundo, porque se constituye como en un clásico, en una descripción clásica, porque el cuadro que él va a recrear, que Boccaccio va a recrear en la Florencia de aquella época, es tan impactante con referencia a la enfermedad y a la muerte y al dolor y al miedo, que se replica fundamentalmente. Y seguramente no ha habido otras narraciones que superen la narración de Boccaccio. También la de Albert Camus. Albert Camus va a trabajar, digamos, en la condición de, digamos, un pensador existencialista. Digamos, toda una trama que involucra a un médico que está, digamos, al frente de una situación de epidemia y rodeado de otras personas, van a vivir situaciones completamente de pánico, ¿no? Que son superadas desde luego por, digamos, esa actitud, digamos, no solamente profesional y de lucha del médico, sino también por la ayuda de los colectivos. Pero las descripciones que Camus hace de la peste
son también, digamos, del mismo corte fuerte que el de Camerón. Hay otra literatura, como hay una novela escrita, digamos, a principios del siglo XIX, pero que va a narrar también, digamos, la peste del siglo XIV, ¿sí? Y del siglo XVII, que es Alessandro Manzoni, en una novela llamada Los novios, y narra la historia de una pareja que son novios y que se van a casar, pero cuando se van a casar se enfrentan a dos grandes dificultades. Una son, digamos, la oposición y los abusos de un terrateniente que quiere abusar de la novia, como se acostumbraba, ¿no? Los terratenientes hacían uso del derecho de la pernada, y entonces hay una serie de situaciones que hay que sortear, pero al mismo tiempo están viviendo momentos de una epidemia. Entonces, es toda, digamos, la trama que tienen que enfrentar esta pareja en confrontación con el terrateniente, pero también en la vida social, luchando por digamos, que llegue el momento de poderse casar y contraer matrimonio, ¿sí? Se me ocurría mencionar de último momento a Gabriel García Márquez. O sea, cuando Gabriel García Márquez escribe una de sus más conocidas obras, pues, ¿no? que es El amor en los tiempos de cólera, está trabajando justamente la inserción de toda una trama social, cultural, amorosa, en la que hay una transversalidad de incluso una transversalidad de la guerra de los 1.000 días, pero al mismo tiempo también una epidemia de cólera que afecta toda la condición social y humana de la narración que está en juego allí. Alguien podría decir es un tipo de novela histórica, pero realmente creo que todas ellas toman de la vida real, de los acontecimientos reales ocurridos, de los registros documentales ocurridos, digamos que dan constancia de los hechos ocurridos, toman de allí para sus narraciones de tipo literario. Pero en todas estas obras que he mencionado está presente, desde luego, el miedo, la enfermedad, el dolor y la muerte. Es muy importante. Yo creo que los historiadores debemos realmente recurrir a esta, digamos, a esta perspectiva de orden analítico. Este escritor italiano que le mencioné, Alessandro Manzoni, tiene una expresión bastante contundente, muy enérgica, que está copiada pues, al principio de su libro de Los novios, que es escrito en 1842, la voy a leer, dice: la historia puede ser considerada como una guerra contra el tiempo, pues hace revivir los olvidados hechos del pasado. Pero los historiadores son cual soldados que capturan únicamente los trofeos más llamativos y superficiales, empresas guerreras e intrigas políticas. ¿Sí? Y generalmente esa historia se ha contado así. Cuando hacemos una historia de la medicina, hacemos una historia de los descubrimientos y la biografía de los grandes médicos. ¿Sí? Es la historia de los héroes. ¿Sí? Pero no hacemos una historia que vaya más hacia las personas, hacia el paciente, como decías tú, desde esa perspectiva del paciente. Se están haciendo últimamente, es digamos, una ventana nueva que se está viendo desde hace rato, no solamente en el campo de las enfermedades biológicas, sino también en el campo de las enfermedades mentales. Está trabajando la perspectiva del paciente, y esto pone en cuestionamiento a veces no solamente la verdad en medicina, la verdad en psiquiatría, sino que al mismo tiempo pues pone el peso en otro lugar, ¿sí? Porque a veces la historia de la medicina y la historia de la psiquiatría suele ser muy técnica y basada en datos puntuales, porque además se pretende a veces una confusión que no debería de ser, una confusión entre historia de la medicina y la medicina en sí misma, ¿sí? Entonces, realmente eso es lo que pasa. Las sociedades modernas, a diferencia de la sociedad medieval, ¿sí? Han invocado otros miedos, han construido otros miedos. Las sociedades modernas hemos construido el miedo a la violencia, el miedo a la guerra, ¿sí? Son los miedos fundamentales
que nos agobian permanentemente. En los países de América Latina y un país como Colombia, lastimosamente hay que decirlo, se le teme más a la violencia, ¿sí? Preocupa mucho más la violencia, y hablo de los pueblos, no hablo de los gobernantes, que la epidemia. Y quizá por eso la gente está en la calle. La gente no le tiene miedo, hay una incomprensión desde luego, pero la gente no le tiene poco miedo al coronavirus, le tiene más miedo a la violencia, ¿no? Este año la cifra de crímenes contra los líderes sociales ha sido sobrepasado los límites, digamos, de la cordura, podríamos decir que de la ética y de la moral de los gobernantes. No han hecho nada por eso, eso es un problema grave, ¿sí? El profesor, se me escapa el nombre, de este profesor nuestro, que está ahora en Bogotá, Franco, que trabajó la violencia en Colombia como una epidemia, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de epidemias hablamos de muerte, y se dan cifras epidemiológicas sobre la muerte, ¿no? El ritmo de las muertes y todo eso, pero se causan más muertes con la violencia, desafortunadamente. Esa es nuestra gran y peor epidemia, la violencia, que no cesa en el país y que se ha tratado de historiar y fragmentar en las guerras del siglo XIX, las guerras civiles, en la violencia política de los años 50, luego en la violencia de los años 50, de los años 80, perdón, que involucra a grupos paramilitares y grupos de narcotraficantes, pero pareciera que todo se estaba superando y la violencia sigue. Vienen los acuerdos de paz, primero con el M-19, luego con la FARC, y la violencia sigue y la violencia sigue. Es una gran epidemia, una epidemia que nos agobia. Hay que prestarle atención a ese tipo de epidemias. Realmente, cuando se habla y los medios de comunicación se invaden con COVID-19, dejan de hablar de la otra violencia que no ha cesado incluso ahora en el confinamiento. Se siguen asesinando líderes sociales. Eso es muy peligroso y bueno, tenemos que afrontarlo de alguna manera, ¿sí? La sociedad medieval, por su parte, tenía otros miedos, ¿no? Miedos completamente distintos. La sociedad medieval tenía miedo digamos, a la miseria. El miedo a la miseria era fuerte en la Edad Media, ¿sí? Fuerte. El miedo al otro, esa sociabilidad, la desconfianza del otro, también era un miedo muy propio de la Edad Media. Desde luego, el miedo a las epidemias, ¿sí? Sobre todo a partir del siglo XIV, cuando ese golpe tan duro de la peste, ya que lo que coge de sorpresa digamos, a las sociedades europeas de ese momento, pero que de ahí en adelante ya saben que en cualquier momento regresará la epidemia y ya sabemos por qué llega la epidemia, aunque ahora, pues, si tengo tiempo, mencionaré algo sobre eso. Hay otras, desde luego también hay un miedo a la violencia, a los hechos de violencia, pero hay un miedo también muy particular y muy propio de esa época, que es el miedo del más allá, el miedo a lo desconocido, el miedo a estas otras dimensiones, ¿sí? El miedo al castigo divino, esos otros miedos que hoy en día parecen estar completamente por fuera de nuestras consideraciones mentales, ¿no? Es importante entender que los regímenes de terror que han caracterizado el ejercicio del poder en los países latinoamericanos durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, están caracterizados justamente por eso, por el ejercicio sistemático de la violencia, ya sea una violencia que se acomete, ¿sí?, abiertamente desde el monopolio de las armas en manos del Estado, o una violencia que se acomete en nombre de organizaciones al margen de lo público, como acuerdo entre los ciudadanos, ¿sí? Y aquí vale la pena mencionar algo que mencioné en una entrevista pasada y que quizá lo mencione más adelante, es el Estado, ¿sí? Por eso ahora no hablé de decisiones de Estado, ¿no? Más básicamente de lo que son los decretos de los gobernantes, porque el Estado a veces se confunde con lo público, y el Estado no es lo público. El Estado no es lo público. Lo público es el acuerdo integral entre los miembros de una comunidad para lograr producir los bienes necesarios de la subsistencia, para lograr producir los bienes culturales, ¿sí?, y para lograr las organizaciones sociales más convenientes
para el bienestar, para alcanzar el bienestar. O sea, que lo público no es el Estado, ¿sí? Por eso, cuando se habla y se denuncia de cómo en el Estado están empotrados personas corruptas, la denuncia de esa corrupción se deriva no en acabar con la corrupción, sino en acabar con el Estado. Es decir, si el Estado tiene corruptos, entonces acabamos con el Estado. Nunca realmente acabar con los corruptos. Por eso, por ese desmantelamiento del Estado, que en el caso de Colombia se aceleró a partir de la Constitución de 1991, muy halagada por muchos, ¿no? Que tiene, digamos sus elementos de modernidad, pero que a partir de allí fue posible la instalación consolidada de un discurso neoliberal para acabar con el Estado, para reducir el Estado, para privatizar las entidades del Estado. En acciones que empiezan, por ejemplo, con la privatización de Telecom, con acabar Telecom, y con la privatización de los puertos de Colombia, y luego, claro, la salud, ¿sí? Ese gran trofeo, la salud, de los fondos de pensión. Y ustedes saben que la educación también está prácticamente privatizada, y que las universidades públicas pasan por un momento en el que sobreviven solamente a condición de que gestionen recursos propios. Todos sabemos de que la Universidad de Antioquia en este momento está viviendo con recursos propios, o sea, adquiridos con su propia gestión, la gestión que hacemos los profesores, que hacen los investigadores, ¿sí? Más o menos en el orden de un 70%. Es decir, de ahí a que se privatice no hay ningún paso. Bueno, quería pasar a otro punto. Andrea, un punto que me parece importante, y es el de la memoria histórica contenida en estas obras de literatura, ¿sí? A mí me parece que eso, los historiadores cumpliremos y debemos cumplir una labor más humana. Yo siempre he dicho que la historia realmente no es una ciencia social. En la Universidad de Antioquia, el programa de historia está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero realmente ese y humanas a veces nadie se acuerda, ¿sí? Porque no se le debe quitar, porque quizás la única carrera, el único programa humano que tenemos allí es el de historia, ¿sí? La historia es más una ciencia humana. En algunas otras universidades, las carreras de historia están adscritas a facultades de humanidades o de ciencias y humanidades, ¿sí? Es muy importante, los historiadores tenemos que mirar más la condición humana. Cuando hagamos nuestras historias, nuestras narrativas, salirnos un poco del acontecimiento político, de esa cuantificación, del acontecimiento económico y la cuantificación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la historia política, una época que estaba inundada solamente de análisis electorales, o cuando se hacía la historia económica, se hacían cuadros de inversiones, de importaciones, exportaciones, pero la condición humana se dejaba atrás. Cuando se hablaba de guerra, se hablaba en cifras totales, pero no hay un análisis detallado de las personas, de los humanos, ¿no? En ese sentido, quiero mencionar una obra de la literatura clásica de León Tolstoy, escrita en 1886, que se llama La muerte de Iván Ilich. Es una cosa, una obra de arte increíble en Tolstoy, ¿sí? Porque en La muerte de Iván Ilich es la historia de un personaje de clase media en Rusia, ¿sí? Que es un funcionario público, es un abogado, es un funcionario público, y que en un momento dado, sin saber por qué, empieza a tener una serie de dolencias, acude al servicio médico, los médicos nunca saben decir qué es lo que tiene, cambia de médico, ¿sí? Le mandan medicamentos, no le sirve, y él empieza a padecer unos dolores profundos, muy agudos, que no tienen explicación
desde la medicina en ese entonces, que él tampoco los comprende y que nadie lo va a comprender, ni sus compañeros de trabajo, ni su familia, su círculo más cercano, su esposa y su hijo no van a entender. Entonces él, en la narración de Tolstoy, en la muerte de Iván Illich, es como una autonarración de Iván Illich, pensando, diciendo, manifestando toda esa vivencia horrorosa con el dolor profundo, con la incomprensión, porque la incomprensión es un factor también bastante temerario, ¿sí? Bastante temerario, porque cuando no se comprende lo que pasa, pues también acuden a la mente una gran cantidad de miedos. Esa narración de Tolstoy sobre la muerte de Iván Illich, que es básicamente todo, prácticamente todo el texto en torno a los padecimientos de este personaje, nos llama la atención sobre esa condición del paciente, es decir, la historia de la enfermedad, pero vista desde el paciente. Pero en este caso ni siquiera sería la historia de una enfermedad vista desde el paciente, en el caso pues, de Iván Illich, porque no se sabe la enfermedad, no ha sido diagnosticada, no se conoce el nombre de la enfermedad, ni la causa de la enfermedad, ni, digamos, la ruta que va a seguir la enfermedad. ¿Sí? Es lo que pasa, digamos, con muchas de las enfermedades que se llaman terminales, como se desconoce, entonces no hay nada que hacer, hay que esperar la muerte. Y entonces en el dolor, ¿sí? Lo advierte, o sea, y realmente el Decamerón es eso, el Decamerón es esa ruptura que en el siglo XIV un autor puede hacer, digamos, de toda la condición humana frente al tema del goce del cuerpo, del goce de la sexualidad, ¿no? Y por eso realmente también se considera uno de los preámbulos del Renacimiento, ¿no? Con respecto al tema de la respuesta humana, a mí me parece también, y anoté casualmente las características de la respuesta humana de esa gran pandemia en la ciudad de Florencia, Italia, en 1348, y la respuesta humana hoy, ¿sí? Frente a COVID-19.
y es exactamente la misma. Es increíble, es exactamente la misma. Tiene el mismo tipo de afecciones. Es decir, en una sociedad dada, en una época determinada, cuando se presenta una pandemia, se afecta de la misma manera a la población, se afecta de la misma manera a la economía, se afecta de la misma manera a la política. Y en todas se habla de cambios. ¿Sí? Pero ¿cómo se confronta? O sea, ¿cómo se asume? ¿Cuál es la respuesta humana realmente a esa pandemia? Yo quisiera leer un fragmento que trae dos hermanos, un abogado y un médico, los hermanos Peset, que son Mariano y José Luis Peset. El primero es un abogado, Mariano es un abogado y hace historia del derecho, y el segundo es un médico y hace historia de la medicina. Y ellos tienen un texto maravilloso que se llama Muerte en España, ¿sí? Y hacen referencia fundamentalmente a la peste y al cólera que se sufre en España en el siglo XVII, pero la peste italiana del XIV, ¿sí? Y dice, tomando un fragmento de el de Camerón, dice, porque si bien es cierto que la mortandad que causan es a veces espantosa, hay que convenir también en que las más de las bajas recaen en elementos equívocos, fíjense en esto, viejos, débiles, enfermitos, viciosos, etc. Con lo cual se depuran los orígenes de la población. Esto es muy parecido a cosas que hemos escuchado en la radio recientemente. Fuera de que se observa que sobrevienen luego 2 o 3 años de escasa mortandad, se aumenta el número de matrimonios y se hace mayor la fecundidad de estos. Cierto es igualmente que la alarma y el terror que producen suspenden los negocios, paralizan la industria y el comercio, ojo, y hacen aparecer la miseria, las quiebras e insolvencias, etc. Pero al par, son lecciones sublimes de moral y de higiene, llamamientos generosos a la caridad, y tras ellas acrécese el bienestar de los que heredan, a los que quedaron. No desconozco, en fin, que puedan ser útiles como contrarresto de las faltas, desórdenes y desarreglos que en lo higiénico y en lo moral cometen los hombres, olvidados de los sanos preceptos. Pero más vale no desequilibrar que hacer de establecer el equilibrio a fuerza de sangre. Fíjense, esta narración del siglo XIV es exactamente lo mismo que se habla de nuestra situación. Esa afección a la salud y la vida de las personas, pero también la afección social, a la industria, al comercio, las quiebras económicas de muchas personas, ¿sí? ¿Y eso qué consecuencias tiene? ¿Eso qué consecuencias tiene? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí agrega al final algo que seguramente nosotros no lo hemos metido, no falta quien lo diga, seguramente alguien lo ha dicho por allí, algunos grupos religiosos, algunas mentes religiosas, que es un castigo divino, ¿no? Porque otros, por ejemplo, plantean digamos, como la razón de la naturaleza, es decir, que las epidemias son un equilibrio, el equilibrio del que hablaba el texto, de que son el equilibrio que la naturaleza se da a sí misma. Es decir, hay mucha población, hay que acabar con población, hay demasiada contaminación ambiental, hay que encerrarse, no prender los vehículos, en fin, es como si fuera toda una magia del equilibrio natural y social necesario, planteada como algo necesario e inevitable. Y en ese sentido, entonces, también entender lo que es la respuesta de la población, de los científicos y de los gobiernos en la actual pandemia de coronavirus COVID-19. Como lo sabemos, los medios oficiales y las redes no distan de ser verdaderamente idénticas en sus publicaciones a lo que acabo de leer, ¿no? A lo que narran estas novelas, estos cuentos el de Camerón, de los novios, de la peste, ¿sí? O del amor en los tiempos del cólera, ¿sí?
todo aparece como por sorpresa. Es decir, de un momento a otro hay una epidemia, como que nadie lo esperaba, como caída del cielo, ¿sí? Nadie se imaginaba realmente que en un mundo altamente tecnificado y poseedor de conocimientos científicos avanzados en medicina, pudiese una enfermedad convertirse en una pandemia global. ¿Sí? Seguidamente se actúa con vacilación, temprana o tardíamente, pero con vacilación. Nadie da crédito a lo que está pasando. Con medidas de contención de los contagios, desde luego, es lo primero que se hace. Quizás esto fue lo que no se hizo en el siglo XIV. ¿Sí? Las medidas de contención se aplicaron ya, digamos, en el pico, ya cuando los muertos estaban en las calles. ¿Sí? Se aplican las medidas de aislamiento, cuando ya era casi imposible lograr un aislamiento, no arrastrar consigo la enfermedad, la peste. La orientación a nivel mundial es la de confinar a la población como medida preventiva obligatoria. Estamos viviendo aquí, estamos viviendo en todo el mundo. Y ocurre justamente igual que en el siglo XIV en Florencia, mientras que los más ricos se salvaguardan en sus casas y hacen lo posible por no parar las actividades de producción y comercio. Una gran masa de la población con actividad económica de sobrevivencia informal no está en condiciones de atender la orden de confinamiento y se tira literalmente a las calles como su espacio necesario y habitual. Mientras que la clase media, trabajadora, dependiente de pequeños negocios, empleados del gobierno, se queda en el llamado teletrabajo y recibiendo sobre sus hombros el peso de los costos económicos que no puede solventar el Estado. Ya lo dije. Ese Estado real, un Estado real, Estado con mayúsculas, y no un Estado teórico, que ya no obedece al acuerdo público entre los ciudadanos, sino que se debe al acuerdo privado de una minoría de grandes empresarios detenedores del monopolio de los bienes de producción y la estructura de apropiación de la riqueza. Justamente se entiende que un país como Colombia no constituye entonces, esto lo digo yo, sin citar a nadie, un Estado social de derecho. Podríamos pensar eso, no constituye un Estado social de derecho, sino un Estado particular de privilegios. ¿Sí? Y esto lo estamos observando nosotros cuando vemos, por ejemplo, los decretos paulatinos de confinamiento, 3 días, 15 días, otros 15 días, y cuando se levantaba el 27 de abril, sale otro decreto hasta el 11 de mayo, pero en él, o sea, antes de que llegara el 27, salen también unas medidas de liberación de mano de obra para sectores económicos. Vamos a liberarlos poco a poco. Y entonces uno sabe que al oído de los gobernantes están hablando los grandes empresarios, los grandes detentadores del poder económico que no pueden parar sus ganancias, ¿no? Entonces dicen, no, hay que sacarlos. Claro, pero es muy fácil decir sacarlos cuando yo me quedo en casa, ¿no? Recibiendo las ganancias, ¿sí? Fíjense que ese tipo de respuesta es exactamente la misma del siglo XIV, porque la narración de el Decamerón es justamente la reunión de 7 muchachas y 3 muchachos jóvenes, más o menos entre los 18 y 20 años, que se encuentran en una iglesia donde está ocurriendo el velorio de uno de los muertos por la epidemia. Todos son de familias adineradas en Florencia y acuerdan allí huir. Están asustados y quieren huir, pero como tienen dinero, tienen recursos, se van a un palacio en las afueras de Florencia y allí empiezan a vivir los placeres con comida, con sexo, con ejercicios narrativos, de literatura, y lo que hace Bocage es precisamente construir 100 cuentos que se van a contar 10 cada día, durante 10 días, y que están narrados en la ausencia total de lo que está pasando en la ciudad. Imaginémonos todas estas recomendaciones que nos hacen en los medios y en las redes
aproveche la estancia en casa para estar más con la familia, para estar con sus hijos, para leer lo que no había podido leer, para ver una película, como si estuviésemos en casa sin hacer nada. La clase media está trabajando, está teletrabajando. ¿Quiénes están en esa condición idílica? Es la que se transmite en los medios de comunicación, ¿sí? Ya sabemos quiénes están allí. Y quiénes ni siquiera están en casa, quiénes están en la calle. Es decir, aquí hay un problema social, ¿sí? El tema de la pandemia del COVID-19 no solamente pone sobre la mesa un problema de enfermedad, un problema biológico, un problema de la medicina, sino que fundamentalmente pone sobre la mesa un problema político, ¿sí? Un problema social y político, sobre el cual realmente hay que tomar decisiones importantes. Nosotros la estamos viviendo en la universidad, cuando la universidad asume que utilicemos estas tecnologías para continuar las clases, para hacer ese tipo de reuniones, ¿sí? No se hace, digamos, de una manera plana. Hay mucha discusión, hay dificultades tecnológicas. Yo, por ejemplo, tengo a mis estudiantes divididos. Yo mi curso lo tengo un grupo en Meet, que son menos de la mitad, un grupo reducido que son que solamente los puedo atender por correo electrónico. ¿Sí? Yo no entendía por qué si tenían correo electrónico no podían acceder a mí. Ayer me explicaba uno, me decía, profe, lo que pasa es que no tienen la cantidad de potencia, algo así, para comunicarse, para comunicarse con, digamos, en una tecnología de estas de video, o sea, datos es la palabra, no tienen suficientes datos. Entonces solamente se limitan al correo electrónico, de texto. Y otros, como hoy en día casi nadie carece de un celular, entonces tengo otro tercer grupo en un grupo de WhatsApp y fíjense cómo estoy haciendo mi curso. Entonces, claro, seguramente que estoy aquí divirtiéndome de lo lindo, gozándome la estancia en casa, leyendo, descansando, durmiendo hasta tarde, es imposible, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esa condición idílica de estar en casa es para una ínfima minoría, esa minoría que describe el Decamerón de Boccaccio, ¿sí? Y no es la situación que va a describir también del médico que está haciéndole frente a la pandemia, trabajando realmente en la clínica en una lucha contra la enfermedad, ¿sí? Y que tampoco es la condición de los novios de Manzoni, que es una pareja, digamos, de campesinos que pues no tienen manera de hacer el confinamiento y que ante esta situación tiene que verse no solamente con un problema social y cultural, que es el abuso del terrateniente, sino también con hacer cantidad de peripecias para evitar el contagio y poder llegar, digamos, a superar el ciclo de la enfermedad y contraer matrimonio. Es decir, esas son las narraciones que hablan de la condición humana. Y ustedes fíjense que la respuesta humana frente a la enfermedad ha sido exactamente la misma, y estamos hablando de 600 y 700 años. Entonces, es exactamente lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Se dice mucho cuando empezó la pandemia, esto nos va a cambiar, la vida va a cambiar definitivamente. Esta pandemia nos va a cambiar totalmente. Yo digo una cosa y piensen ustedes con sinceridad. ¿Qué va a cambiar? Nada, ¿sí? ¿Qué cambió desde la peste negra del siglo XIV hasta la pandemia COVID-19 en el siglo XXI? Nada. La respuesta humana ha sido la misma, la afectación en la economía ha sido la misma, la afectación biológica en los seres humanos ha sido la misma, ¿sí? Quizás, claro, estamos hablando de sociedades mucho más masificadas. Claro, no es lo mismo mantener un encierro en el siglo XIV que mantener un encierro hoy, cuando podemos utilizar esas tecnologías de comunicación, y a veces nos sentimos que nos tiramos por la pantalla, pero también a veces siente uno el desespero de salir a la calle y no veo el momento en el que me toque mi cédula para yo salir, aunque sea pues a la tienda de la esquina, por caminar un poco. En fin, o sea, que son situaciones complicadas, que no es igual, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que para ir cerrando entonces esta charla que nos brinda, tengo una pregunta acá en el chat de WhatsApp
se hila muy bien con lo que nos está comentando de esas transformaciones que pudimos ver en la historia pasada y en la historia más reciente. La pregunta voy a tratar de expresarla también a título personal y es, a partir de esa historia y de esas pocas transformaciones que pudieron haber sucedido antes, ¿qué nos espera luego de esta pandemia por el COVID-19? Bueno, definitivamente es algo, aquí ya definitivamente pues, el historiador se convierte también en un intérprete. O sea, hay que interpretar lo que está pasando, interpretando desde las bases que me da mi formación intelectual. Como historiador, como conocedor del pasado, quizás más que, digamos, el común de la gente, porque he leído textos antiguos, porque he hecho investigaciones en las que se me han aparecido las epidemias, algunos caminos sin buscarlas, ¿sí? En Colombia. Y hay algo que es realmente importante tener en cuenta. Cuando ocurren estas epidemias en Italia, que ocurre pues esta gran epidemia de la peste negra en el siglo XIV, se forman desde luego unas juntas, ¿sí?, de ciudadanos sobresalientes de la comunidad, donde puede estar el sacerdote, el alcalde, algún policía, quizás yo no sé, quizás un médico, un voluntario, y hacen digamos, unas juntas que hacían frente a la pandemia. Tenían algunas tareas que realizar, por ejemplo, enterrar a los muertos, marcar las casas contaminadas, digamos, garantizar los aislamientos, garantizar también el suministro de víveres en los confinamientos, es decir, una serie de tareas que tenían que hacer estas juntas, de lo cual se valían, por ejemplo, de los prisioneros, de los presos de la cárcel, y les prometían la libertad diciéndole, venga, ayude a enterrar a los muertos, que después entonces le queda libre, y como pago usted queda libre, y muchos ni siquiera lo hacían, muchos decían, bueno, yo lo hago, pero cobro, me dan dinero, y cobraban bastante dinero. Es decir, como esta epidemia tomó de sorpresa a las sociedades europeas, entonces no se tomaron las medidas higiénicas necesarias de prevención, y por eso la epidemia volvía y se repetía, y era así que se repetía la epidemia, no había prevención, no había una medicina preventiva, se repetía. Es decir, no había un ejercicio de salud pública. A partir de esa experiencia, en Italia se van a constituir las magistraturas de higiene o las magistraturas de sanidad, y hay un magistrado de la sanidad que es un jefe que da orden, y empiezan estas magistraturas a combinarse entre juntas, digamos, temporales a juntas de carácter permanente. Italia va a configurar los primeros aparatos sanitarios de carácter permanente en los siglos siguientes, siglo XV y XVI, en algunas de las principales ciudades, Venecia y en la misma Florencia, para que comparemos un poco esto. Las sociedades europeas, el resto de las sociedades europeas, por ejemplo en Francia, van a constituir aparatos sanitarios de carácter permanente que garanticen una prevención a la llegada de las epidemias a mediados del siglo XIX. Y bueno, también se habla de, digamos, por ejemplo, en Alemania en el siglo XVIII empiezan a aparecer algunas formas de esta medicina preventiva, que es lo que algunos autores han denominado la medicina social, ¿sí? La medicina social, que tiene tres componentes, según Michel Foucault, son el primero es la medicina de Estado, la medicina de la fuerza laboral y la medicina urbana, ¿sí? La primera a aparecer más o menos en el tiempo, aunque a veces se mezclan en su emergencia, es la medicina de Estado. Se va a aparecer en Alemania. ¿Y la medicina de Estado en qué consiste? La medicina de Estado consiste en el reporte y el registro obligatorio, ¿sí? Los médicos tenían la obligación de reportar a un centro, digamos, de información de gobierno, reportar todos los casos de enfermedad que les llegaban, con la ubicación residencial, con las edades, con toda la información que hoy en día se considera de carácter epidemiológico, ¿sí? La estadística, la creación de la estadística. La estadística es, digamos, como el elemento más visible de la medicina de Estado, porque es a través de la estadística que se puede tener un control, un conocimiento y un control
de, digamos, la emergencia de las enfermedades, de la evolución de las enfermedades y también, desde luego, de la erradicación de las enfermedades. Es con el tema de las estadísticas. Cuando se habla, por ejemplo, de enfermedades erradicadas, es porque las cifras de afectados bajan a cero. Cuando se habla de las enfermedades reemergentes, es porque después de haber bajado a cero, vuelven y aparecen en otras condiciones o en condiciones similares que no fueron superadas, ¿sí? Para hablar de Colombia, en Colombia, el primer aparato, o digámoslo así, en los términos en que lo plantea Michel Foucault, el primer dispositivo sanitario de carácter permanente lo va a crear la Ley 30 del año 1876, durante el gobierno de Rafael Núñez, el gobierno de la regeneración, ¿sí? Que es un programa político de modernización de las estructuras del Estado, que al mismo tiempo va a modernizar las estructuras urbanas, y al mismo tiempo va a modernizar de alguna manera las relaciones entre los ciudadanos, ¿sí? Los partidos políticos y todo eso. Entonces, a través, digamos, del ejercicio de la centralidad del gobierno, de la centralidad. Y la Ley 30 va a crear la Junta Central de Higiene en 1886. En las disposiciones de creación de la Junta Central de Higiene se dice, créense también juntas departamentales de higiene. Pero ni la Junta Central de Higiene y menos las juntas departamentales de higiene van a tener un funcionamiento óptimo a partir de la creación de se dicta la ley, y por lo menos a nivel de las regiones, estos aparatos sanitarios de carácter permanente, que van a ser las juntas departamentales de higiene o las direcciones departamentales de higiene, que van acompañadas también de las juntas municipales de higiene en las principales ciudades, van a funcionar de una manera más o menos continua, importante y de peso a partir de 1914. ¿Sí? Y hay algunos elementos que, digamos, van a fortalecer el funcionamiento de estas direcciones departamentales de higiene. El caso, por ejemplo, nuestro, la Dirección Departamental de Higiene de Antioquia, funciona más o menos bien, y hay registros de archivo de ello a partir de 1914, pero hay unos elementos que están allí previos establecidos. Por ejemplo, la creación de los laboratorios, primero los laboratorios privados en manos de algunos médicos que habían viajado a Europa, luego los laboratorios en las universidades, y luego los laboratorios municipales, ¿sí? Los laboratorios bacteriológicos, digámoslo de alguna manera. Pero también la creación de la Oficina de Estadísticas. En Medellín se creó la Oficina de Estadísticas en 1912. Es decir, antes de que aparezca, digamos, la instalación de laboratorios y de que aparezcan las estadísticas, es imposible hablar de funcionamiento óptimo de un dispositivo sanitario de carácter permanente, ¿sí? Y los laboratorios tenían que trabajar con el microscopio, con la balanza y con los reactivos. Y las estadísticas suministraban todos los datos que le permitían a los científicos, a los químicos, a los médicos, establecer, por ejemplo, el movimiento, digámoslo así, de las enfermedades, ¿sí? Y para poder prevenir las enfermedades. Esta Dirección Departamental de Higiene, por ejemplo, empieza haciendo, por mencionar algo, por ejemplo, análisis de sustancias, análisis químico de sustancias. Y van a revisar, por ejemplo, la producción de cerveza de 30 cervecerías que había en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y lo van a analizar químicamente y van a dar los resultados y van a determinar qué cervezas no constituyen veneno, cuáles son los grados de concentración de alcohol, en fin, de lúpulo, ¿sí? Y fíjense qué curioso, estoy hablando de 1914. Hoy, con el surgimiento de una gran cantidad de cervecerías llamadas artesanales, muy típicas, ¿sí? He sabido, no lo puedo comprobar, he sabido que obtienen las licencias. Álvaro José, por favor. Silencio. He sabido que reciben las licencias sin que se les realicen este tipo de exámenes químicos a los productos que salen al mercado. ¿Sí? Bien, eso es una cosa que se sale un poco del tema, ¿vale? Pero para que vean eso. Entonces, ¿cómo
para concentrarme un poco en la pregunta, es decir, ese aparato aparato sanitario de carácter permanente el que va a garantizar, digamos, una actividad de prevención. La Junta Central de Higiene se va a convertir luego en 1946 en el primer Ministerio de Higiene. No había Ministerio de Higiene. Esa Junta Central de Higiene dependía de la Dirección de Instrucción Pública o del Ministerio de Instrucción Pública, y en otras partes dependía del Ministerio de Obras Públicas. En 1946, la higiene en Colombia ya se constituye como un ministerio, ¿sí? Y luego ya lo que sabemos, lo que se llama hoy Ministerio de Salud y de Seguridad Social, en fin. Pero fíjense una cosa que es curiosa. ¿Qué ha garantizado la existencia del Ministerio de Salud en Colombia para hacer frente a esta pandemia? Nada, absolutamente nada. Porque, por fijar alguna fecha, desde 1991 o desde la creación de la Ley 100, hay que decirlo con nombre propio, la Ley 100, se inicia el proceso de privatización, de comercialización de la salud. La salud se convierte en una mercancía, muy rentable, por cierto, ¿sí? Y se va a desmantelar toda la capacidad sanitaria del Estado como acuerdo entre los ciudadanos, ¿sí? Realmente no existe. Y por eso la capacidad hospitalaria de la que se habla, que sería necesaria para confrontar esta pandemia, no existe en manos del Estado. Cuando se habla, por ejemplo, de conseguir los respiradores, sí, muy bien, se habla que hay que conseguir los respiradores, pero hay que comprarlos o fabricarlos, y todo cuesta, y el Estado no tiene dinero para eso. Y entonces hay que echar mano de los préstamos y quién sabe de qué más. Pero el Estado no tiene, el Estado ha declarado que no tiene recursos. Algunos, si ustedes han fijado bien, algunos de los decretos de presidente, en los considerandos de como ya agotamos los recursos del Estado y no tenemos plata, entonces, por ejemplo, el impuesto voluntario, entonces esto y esto. O, por ejemplo, lo que pasa con empresas públicas. ¿Cómo es posible que nuestro alcalde salga a decir al principio: hemos reconectado el acueducto, el servicio de acueducto a todas las familias que lo tenían cortado? Dice, aplausos, listo. Pero ¿qué va a pasar cuando pase la pandemia? ¿Nos lo van a volver a cortar? ¿O qué va a pasar? Y qué sorpresa nos acaban de dar. Ya han facturado con doble código de barras, ¿sí? Un código de barras que alude al consumo y a los costos que debemos pagar por ese consumo, y otro de solidaridad, ¿sí? Y dice que es voluntario. Pero ocurre algo muy particular. Quienes tenemos, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de servicios públicos por débito automático en un banco. Y entonces, claro, el banco debita todo. O sea que yo estoy pagando mi cuenta de consumo y estoy pagando, sin que me lo consulten siquiera, un costo de solidaridad. Un costo de solidaridad. Por eso les decía, es sobre la clase media que se está cayendo el peso de los costos de la pandemia. Porque el Estado no tiene dinero. Pero el Estado no le va a pedir a los grandes capitalistas. No les pide a los grandes capitalistas, ¿sí? Cuando mire todo lo que pasa, toda la publicidad que un medio de comunicación radial le hace a Almacenes Éxito, claro, aprovechó para sacar un montón de mercados de regular calidad. Yo vi la lista y me parece sinceramente que, pues, que meterle, por ejemplo, un sobrecito de gelatina Royal, pues es casi que una burla. Pero done un mercado a familias pobres. Entonces, cómpraselo al Éxito, denle la plata al Éxito. El Éxito arma lo que quiera y vende. Pero, ¿por qué no se hace un ejercicio con los vendedores callejeros? ¿Por qué no se hace un ejercicio con los campesinos directamente? ¿Por qué no se hace un ejercicio con las ventas en las plazas del Estado? No. En fin, fíjense lo que está pasando. Es decir, ese es el tipo realmente de situación. No estamos preparados, para ir concluyendo, no estamos preparados para afrontar el COVID-19 porque no tenemos un aparato sanitario de carácter permanente, autónomo, con recursos, con respaldo total del Estado. Y cuando digo respaldo total, es un respaldo económico, ¿sí?, administrativo del Estado, porque no tenemos a nuestros médicos
debidamente protegidos, porque no tenemos los implementos, porque no tenemos los tapabocas, algo tan elemental, porque no tenemos guantes, porque no tenemos los respiradores, porque no tenemos camas, es decir, no estamos preparados. Entonces, fíjense que la experiencia que la historia nos muestra de una Italia que en el siglo XV y XVI constituyó las magistraturas de sanidad para que se ejerciera la prevención a partir de la higiene, de la práctica de la higiene, de la buena higiene, para prevenirse de las epidemias, que tampoco lo logró ni en Italia ni en el resto de Europa. Y, profe Álvaro. Sí, sí. Hemos visto entonces que nos ha relatado una serie de impactos a nivel social, político, económico, y antes de cerrar, en unos 2 minuticos adicionales que espero que nos tomemos, quiero que no nos vayamos sin responder a una pregunta que tiene una pertinencia actual y que va a tener impactos también, ya los empezamos a ver. Zaira Romero nos pregunta, ¿qué nos dice la historia sobre el impacto en la salud mental que dejan estas pandemias? Regálenos la respuesta a esa pregunta en 2 minuticos para cerrar el espacio, profe Álvaro. Pues yo creo que definitivamente no se ha estudiado, por lo menos yo no conozco estudios específicos al respecto. Lo único que conozco es el trabajo de un australiano, un historiador de Australia, que mientras vivió en Edimburgo haciendo su doctorado en Historia de la Ciencia, alumno del profesor Berríos, hizo unos trabajos sobre lo que él llamaba, él es psiquiatra, lo que él llamaba psicosis colectiva, ¿sí? Psicosis colectiva. Y es el tema de la transmisión por el efecto, digamos, de la observación de los comportamientos del otro en situaciones de pánico, fundamentalmente de pánico, y cómo ese pánico incide de tal manera en los colectivos para afectar fundamentalmente, digamos, las maneras de pensar. Yo creo que el tema del pánico hoy en día está casi que señalado como una especie de diagnóstico de enfermedad mental, de alguna manera, el pánico, que tiene mucho que ver con la ansiedad o con la depresión. ¿Sí? Ese miedo, esos miedos que a veces no tienen explicación, pero que lo han causado las sociedades modernas, masificadas, ¿no? Como un problema social, ¿no? Un problema social. Y no solamente, digamos, en casos de enfermedades. Cuando nosotros leemos textos de literatura, como El Día del Odio, que narra, digamos, las desgracias de una muchacha campesina que va a trabajar a Bogotá en la época de la violencia y que les toca incluso el Bogotá con la muerte de Gaitán, ¿sí? Cuando vemos esas narraciones, vemos cómo hay una transformación mental que podría denominarse una afección ya muy cercana a estados ya no neuróticos, sino psicóticos. ¿Sí? Las personas se descomponen, se desorientan completamente desde el punto de vista mental. Y entonces dice que no tiene que ser solamente una epidemia biológica que afecta al organismo, sino también situaciones sociales como la violencia, de la que mencioné ahora, que van a generar situaciones colectivas tan fuertes que van a afectar también a la mente de las personas. Es decir, van a afectar la salud mental. Van a afectar la salud mental y no solamente la violencia, digamos, el bombardeo permanente de información, es una cosa que afecta mucho. Nosotros aquí en nuestro entrenamiento, yo ya dejé de hacerlo por lo menos, yo ya no veo los WhatsApp tan ávidamente como lo hacía antes por enterarme de lo que estaba pasando, porque definitivamente entre que no tengo tiempo de abrirlos todos y también que me asusto, ¿sí? Hay unos que son cargados de humor y en fin, pero realmente hay demasiada información y eso también afecta mentalmente la salud mental pues, de todos nosotros, ¿no? Yo creo que es en ese sentido fundamentalmente que sucede. Bueno, profe Álvaro, de antemano y ya finalizando esta sesión, le damos las gracias por habernos acompañado en este café con profesores.
Esperamos poderlo ver pronto nuevamente y igualmente a todas las personas que estuvieron con nosotros hasta esta altura de la charla, tanto en Meet como en Facebook, le agradecemos la atenta escucha brindada, los comentarios que surgieron o las preguntas que surgieron. A los integrantes de nuestros grupos de investigación en la Facultad Nacional de Salud Pública, los invitamos a contar con este espacio para que más adelante nos hablen de sus experiencias y resultados de investigación. A todos y todas, muchas gracias por este tiempo. Profe, muchas gracias, que pasen feliz resto de día y espero que nos veamos en un siguiente café con profesores, sea virtual o sea vis a vis en físico. Que estén muy bien. Aquí por la invitación al Centro de Investigación, a las facultades de luego, y estamos siempre con la facultad apoyando todas las acciones que está dirigiendo nuestro decano actualmente para hacer frente a esta pandemia. Un saludo especial a José Pablo, nuestro decano, y a Beatriz, la directora del centro, a todos los profesores, y bueno, espero que se animen todos también a participar para yo estar aquí ya tomándome un café como espectador. Vale, gracias. Ya veremos que sí. Que estén todos muy bien y hasta luego. Hasta luego, gracias.